Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información política y administrativa nos convoca todos los días y yo siempre, así digan algunos que soy ingenuo, siempre buscando la manera de que más personas se sumen a los que participan, a los que creen en la política, en los políticos, en los partidos, en las instituciones. Y yo digo que no soy ingenuo porque es que en la medida en que traigo gente acá que nos ayude a entender el problema y buscar la solución al problema precisamente de desprestigio que tienen hoy los políticos, la política, los partidos y las instituciones, especialmente el Congreso de la República, en esa medida es posible cambiar el chip y empezar a participar. ¿Para qué? Para que escojamos mejor a los que ya no nos van a quedar mal y a generar desconfianza y desprestigio. Esto suena como una jerigonza, pero por eso he invitado a Ramón Emilio Acevedo. Él es concejal de Medellín por el partido de la U y con quien voy a empezar hoy hablando sobre este tema. Buenos días, buenas tardes, a toda hora estamos nosotros, incluso con nuestros internautas, no solamente televidentes, con Sinergia Informativa. Bienvenido. Muy bien, Roger, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes, a todos los que ven tu programa, que es un programa que, como tú lo dices, es para gente inteligente, inquieta y además que busca encontrar la verdad a partir de lo que tú les muestras en el programa. Sí, señor. Y ayúdeme entonces, vea, nosotros hablamos mucho de desprestigio, aquí hablamos permanentemente, hombre, participen, hombre, crean en la política. ¿Cómo no van a creer en lo que realmente tiene que ver con la vida de la gente, que es la política? Pero hay un desprestigio tremendo, como lo dije ahorita, de las instituciones y de los políticos. ¿Cómo lograr el prestigio nuevamente, doctor Ramón Emilio Acevedo? Bueno, yo pienso, Roger, que la política hay que dignificarla. Y la única manera de dignificar la política es aprendiendo a hacer la política. En este país el Congreso es una institución muy desprestigiada por tres razones. La primera, porque hay mucha corrupción. Sí. La segunda, porque mucha gente se hace elegir a partir de mentiras y prometer lo que no puede cumplir. Y la tercera, porque el Congreso se ha convertido en un apéndice de lo administrativo y por lo tanto no tiene una autonomía y hace simplemente lo que le diga el gobierno. Ajá. Mientras tengamos un Congreso arrodillado, corrupto y mentiroso, es muy difícil que vuelva a tener dignidad quienes llegan allá. Bueno, y entonces alguna persona en estos momentos lo escucha y se le quedan las palabras Congreso corrupto, arrodillado y mentiroso. Dice, ¿vio? Lo dijo ese señor que es concejal. Entonces, ¿cómo lograr que la gente cambie el chip y entienda que los congresistas y los diputados y los concejales y todos los que hacen parte de la política no van a ser más corruptos, arrodillados y mentirosos? Bueno, nosotros venimos haciendo una campaña de dignificación de la política bajo un aspecto. ¿Nosotros somos quiénes? El equipo político en el que yo estoy trabajando con el doctor Juan Felipe Lemos al Senado, el U9, y el doctor Fernando Ortiz a la Cámara, el U117. Claro que no me vuelvas a mencionar los números porque se convierte en publicidad política acá. Pero está bien que estamos hablando de personas de carne y hueso, entonces usted trabaja con dos aspirantes al Congreso de la República. Senado de la República, el hoy representante de la Cámara, Juan Felipe Lemos, Cámara de Representantes, el exalcalde de Girardota, Luis Fernando Ortiz Sánchez. Muy bien. Muy bien. ¿Nosotros qué venimos diciendo? Venimos diciéndole a la gente, mire, el Congreso de la República se va a elegir, vote usted o no vote. Sí, exacto. Y hay tres maneras de conseguir votos. Sí. Una primera manera de conseguir votos es llenando plazas públicas, diciendo una serie de mentiras, de promesas que no se van a cumplir. Ejemplo, voy a rebajar la cuota de las pensiones en salud del 12 al 4%, sí. Y cuando hay que hacerlo, no se hace. Sí. Es una manera de hacer política, sí, diciendo mentiras y consiguiendo a partir de ahí adictos. La otra manera de conseguir votos es comprándolo. Nosotros le hacemos una operación a la gente muy sencilla. Para llegar al Congreso de la República necesitan mínimo 80.000 votos. Si los compro a 100.000 pesos, son 8.000 millones de pesos y un congresista en 4 años gana 1.600 millones de pesos. Tiene un déficit de caja de 6.400 millones. ¿De dónde saca los 6.400? Ya sabemos, a partir de la corrupción. Perfecto. Y la otra manera de hacer política es yendo a pequeños grupos, a grupos de personas que lo puedan tocar a uno, de carne y hueso, que lo puedan mirar a los ojos, con quien uno pueda
darles una explicación de qué hace el Congreso, mostrarles lo poquito mucho que ha hecho allá y cuáles son las propuestas reales que puede hacer. Un congresista no puede dar puestos, un congresista no puede dar contratos. O sea, sin mentira y un sin congresista populismo. lo único que puede hacer son leyes y tiene que defender dentro de las leyes lo que realmente le conviene a la gente. Entonces, por eso nosotros venimos diciendo, un congresista que se comprometa a disminuir los impuestos los tiene que disminuir a través de leyes de modernización del Estado y de las finanzas públicas. Por eso nosotros, cuando se propuso en el Congreso aumentar el IVA del 16 al 19%, le mostramos al gobierno, y digo nosotros como equipo político, que eso implicaba quitarle a un trabajador que gana un salario mínimo 80.000 pesos, que es la leche, la carne y los huevos del mes, y por lo tanto lo votamos negativo, independiente de todas las retaliaciones que pudiera tomar el gobierno. Entonces, si es posible ser buen congresista, si es posible ser buen diputado, buen concejal, buen político. Y para que termine, pero de una manera corta, este primer bloque dedicado a ese tema, que tiene que ver con construcción de cultura política, usted dice que nuestros políticos aquí deben ser como los políticos en Norteamérica. Los senadores y representantes de Estados Unidos son ¿cómo? Los senadores y los representantes de Estados Unidos son gente que el pueblo tiene acceso a ellos. La mayoría de la gente les escribe, ellos les tienen que contestar, les tienen que explicar las leyes que van a aprobar y por qué no las aprobaron. La gente les opina, o sea, es un foro político permanente con sus votantes y sus votantes se sienten dueños de la curul. Mientras aquí no nos sentamos dueños de la curul, de a quien elegimos, seguirán siendo figuras abstractas que no representan a nadie y eso es lo que nosotros queremos trabajar, figuras concretas donde la gente que vota por él se sienta dueño de su curul y por lo tanto de las decisiones políticas que toma de las cuales es responsable. Entonces, personas de carne y hueso que representan los intereses de las mayorías del país, personas que no digan mentiras, que no prometan lo que no es posible cumplir, pero que obviamente sí piensen concretamente en la realidad de quienes los eligieron. Y eso es muy fácil, hombre, yo no sé por qué es tan complicado. Por eso es que se toman decisiones como la de Tierra Bomba, que el día de las elecciones, 11 de marzo, no van a ir a las urnas. Allá va a haber, hasta donde tenemos entendido, 0 votos por todo el mundo, porque la gente se cansó de que los políticos fueran como estos que estamos aquí mencionando con Ramón Emilio Acevedo, que no son los cercanos a la gente. Necesitamos buenos políticos y es posible lograr nuevamente la buena reputación, el buen prestigio de los políticos, porque si elegimos bien a los mejores, entonces ellos van a lograr otra vez la confianza de todos. Vámonos para unos mensajes y ya retornamos, pero antes de esta invitación precisamente a votar. Votar, votar, votar. Siempre nos piden que lo hagamos, pero ¿por qué? Bueno, he aquí 5 razones. Comencemos por lo obvio. 1. Las personas que elegimos con el voto toman las decisiones que marcan el rumbo del país. En esa medida, el voto tiene consecuencias directas sobre nuestra vida cotidiana. 2. No es la mayoría la que elige, sino un pequeño porcentaje de la población. Hagamos las cuentas de cómo han funcionado las elecciones presidenciales de los últimos 20 años para que vean. El 100% son más de 30 millones de electores. Colombia tiene más habitantes, pero estamos hablando de aquellos que tienen derecho a votar. La cuestión es que solo se presentan a las urnas entre el 40 y el 50% de sus 30 millones. Eso quiere decir que los candidatos que pasan a segunda vuelta con el 25% de los votos, en realidad pasaron con el 10% del apoyo de todas las personas que podían votar. Luego viene la segunda vuelta, que implica un voto estratégico, y resulta que el 25% de los votos posibles es suficiente para elegir a un presidente. Y ese es el caso de la elección más grande del país. Hay alcaldes que son elegidos con un porcentaje todavía menor. Esta gráfica es bastante nociva y votando es que podemos cambiarla. Pero yo no creo en los políticos y no me gusta ningún candidato. Ah, bueno, eso nos lleva a 3. Hay mecanismos para manifestar nuestro descontento. Puede que tú tengas argumentos implacables para desconfiar de cada uno de los candidatos o inclusive de la política en general. Pero si no votas, los demás no tienen cómo enterarse de eso. Hay tanta gente a la que le da pereza salir de la cama que el abstencionismo se interpreta no como una postura política, sino como apatía. ¿No te gusta ninguno de los candidatos? ¿En serio? ¿Ninguno? Vota en blanco. Eso es un mensaje claro y tiene el potencial de cambiar el modo en que hacemos política en este país. Por cierto, el voto en blanco no se suma a ningún candidato, eso es un mito. 4. Entre más gente participa, más difícil es hacer trampa en las elecciones. Hay muchas personas que no votan con el argumento de que la política está llena de corrupción. La paradoja es que la corrupción es mucho más viable gracias al abstencionismo. Es más fácil y más barato robarse una elección cuando son pocos votos los que eligen y además cuando nadie está mirando.
De hecho, uno de los delitos electorales clásicos es usar el número de cédula del que no fue a votar. Entonces, si elegir a un candidato no te motiva lo suficiente, ¿qué tal la idea de arruinarle la fiesta a los que hacen trampa? Finalmente, 5. El acto de salir a votar va más allá de las cifras. Suele decirse que un voto no es suficiente para inclinar la balanza, pero tal vez estamos mirando la situación desde la perspectiva equivocada. El hincha de fútbol, por mucha barra que haga, no tiene cómo alterar el resultado, pero igual va al estadio y apoya a su equipo. ¿Por qué? Porque le importa. Con la democracia pasa lo mismo. No se trata solo de influir en el resultado, se trata también de participar en un evento que nos convoca. La gracia de participar en una elección es que nos invita a pensar concienzudamente sobre el tipo de lugar en el que queremos vivir. Nos ponemos a hablar con nuestros amigos y con personas que piensan diferente, nos enteramos de todas las cosas que pasan en el país, y eso, a su manera, tiene mucho más impacto que cualquier voto en particular. Entonces, sí, vale la pena votar, y también vale la pena compartir este video. Ramón Emilio Acevedo es concejal de Medellín por el partido de la U, pero es también médico y psiquiatra. Bueno, y es la oportunidad, ya haciendo la transición de lo que veníamos hablando del primer bloque a lo concreto de lo que es de la experticia de Ramón Emilio Acevedo. A propósito, miren, un médico, psiquiatra y se metió a la política. Entonces uno dice con esto que los políticos no son seres extraños, son seres de carne y hueso con trabajo por la comunidad, que llegan a la política porque es el camino de hacer mejor trabajo por la mayoría, ¿o no, doctor Ramón Emilio? Sí, Roger, yo me metí a la política porque finalmente como psiquiatra puedo hacer mucho desde mi consultorio por 10 pacientes al día, por 20. Sí. Pero desde la política y desde el Consejo de Medellín he logrado que al menos la política de salud mental, la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adultos mayores y el cuidado de los animales puedan extenderse a toda la ciudad y esta ciudad pueda invertir dineros en lo que es la salud mental. Entonces, es así. Desde el consultorio podría trabajar con 10, 12 pacientes, pero desde el consejo he venido trabajando para que en todos los colegios, para que las mamás, para que los adultos mayores puedan entender la salud mental como un derecho y a partir de ahí podamos enfrentar muchos de los problemas de esta comunidad que tienen que ver con la salud mental. ¿Y cómo le está llegando esto a los padres de familia? En estos días, doctor Ramón Emilio, vimos una noticia aterradora. Entre tantas, todos los días nos encontramos con noticias que pensamos que es la más aterradora de todas y mentiras que ahí viene otra. Decomisaron un montón de confiticos, de dulces que están supuestamente repartiendo en las instituciones educativas y esos dulces están contaminados con alucinógenos, de tal manera que el niño desde muy pequeño entonces empieza a volverse adicto. Sí, nosotros venimos trabajando una política pública que tiene que ver con la prevención del consumo de drogas. Entonces, en esa línea hemos sacado varios acuerdos en la ciudad. Hay un acuerdo de política pública de salud mental que busca fundamentalmente, a partir de los entornos escolares saludables, que en todos los colegios tengamos psicólogos para poder enfrentar cuando un joven, una niña o un niño tiene problemas de violencia en la casa, de consumo de drogas, de depresión, de trastorno de déficit de atención, de oposicionismo desafiante, muchos problemas de salud mental que tiene, al menos haya quien sirva inicialmente en esa atención para que después lo enrute y lo encamine en el tema de salud, porque en este país hay problemas ahí. Eso se llama entornos saludables escolares, el tema del primer consumo, pero hemos trabajado una cosa muy importante. Y el tema que en este periodo hemos venido desarrollando se llama la Red de Madres Preventoras, Roger. Es una cosa espectacular por varias razones. En Europa, el que hace la prevención de drogas es el sistema social, los trabajadores sociales, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, el que previene el consumo de drogas es la policía, porque allá es un delito. Pero nosotros en Medellín queremos que quien prevenga el consumo de drogas sea una mamá, sabiendo del tema, entonces le damos un diplomado sobre drogas y salud mental, empoderada sobre cómo ejercer la autoridad, la comunicación, el afecto al interior del hogar y crear una red de incentivos. Y esa red de incentivos es permitirle, por ejemplo, a los hijos de esa mamá, a los nietos, a los sobrinos, que cuando se presenten a una beca de las que tenemos en el municipio, tenemos 19.000 jóvenes estudiando de cuenta del municipio, tengan un puntaje adicional
porque la mamá participa de esa red y de esa manera puede acceder a la educación. Maravilla. Eso Red es de madres cosa, preventoras. Eso es una revolución en el concepto de quién debe prevenir el consumo de drogas en el mundo. Empieza desde el hogar. Eso, con una mamá capacitada que sabe del tema y que el muchacho no le va a decir, mamá, es que la marihuana es un arbolito que mi Dios puso para que nos lo fumaran. La mamá le va a decir, no señor, mi Dios la puso para que sacáramos hilos, para que tejiéramos telas y no nos muriéramos del frío, para que hiciéramos aceites o algunos alimentos con las semillas, pero no para trabarnos. Pero no para fumársela. Exacto, o sea, entonces, la mamá va a saber de eso. Red de madres preventoras, entonces en un barrio hay varias madres preventoras. Sí, nosotros hemos ya capacitado más de 600. La idea es que al terminar estos 4 años tengamos siquiera 2000. Ya las madres se pueden inscribir a través de la alcaldía de Medellín en la página web. En este momento ya empezamos la otra cohorte, pero eso va funcionando de una manera maravillosa y es una revolución mundial. Me parece revolucionario. Red de madres preventoras para prevenir el primer consumo y empezar por la casa. Y obviamente me imagino que ellas se meten en el colegio, ¿cierto? Porque ellos no van a dejar, y es un llamado de atención, sin que yo sea el experto, lo es usted, pero nosotros no podemos dejar como padres de familia que sea el colegio el que haga el trabajo que debe empezar por la familia. Incluso qué bueno que las madres preventoras se metan allá y empiecen a exigir en el colegio que haya políticas para que los niños en el colegio, pues, ojalá, incluso informando si es que es posible con malos comportamientos o extraños comportamientos, ojalá se evite el consumo de drogas de nuestros menores. Vamos a unos mensajes y ya retornamos, y antes esta otra invitación a votar. En una caja de huevos, 9 de esos huevos no pueden votar, 13 se abstienen y deciden no hacerlo, y 8 votan. Supongamos que de estos, el 50% vota por un candidato, el 40% por el otro y el 10% restante en blanco. Esto significaría que tan solo 4 huevos decidieron por toda la caja, aunque 13 no estaban de acuerdo con esta decisión y hubieran podido cambiar el resultado. No deje que otros decidan por usted. Votar no vale huevo. Vote. Y gracias a esta libertad, todo el mundo puede decir libremente lo que piensa y votar porque alguien gobierne o deje de gobernar. En eso consiste la dignidad. ¿Qué piensa usted, doctor Ramón Emilio Acevedo, de esta frase de Kazuo Ishiguro? Yo pienso que tiene toda la razón, por eso yo hablo del tema de dignificar la política. Exacto. Y dignificar la política empieza por tener votantes serios, pensantes y que además a través de su voto sean capaces de exigir que quien recibió ese voto adquiera un compromiso con él y le dé respuesta a las demandas que él hace y al cumplimiento de lo que le Es pide. que se nos ha olvidado que nuestra democracia es participativa, ya no es representativa. Y la democracia participativa tiene que ver con eso que usted acaba de decir y dijo ahorita respecto de los electores norteamericanos. Es el que está ahí exigiendo permanentemente y no vale la pena enterrar la cabeza como el avestruz y que siga girando el mundo hacia su perdición. No, hay que sacar la cabeza y enfrentarlo. Me refiero a que con ese cuento de que es que los políticos son corruptos y que son mentirosos, entonces mejor no voto, no participo. Le estoy dejando entonces a los poquitos la oportunidad que hagan lo que quieran con lo que es de todos, con la política. El bullying. Ese es un problema que a todos nos pasó, pero no era moda, no existía la palabra matoneo ni bullying. ¿Qué se hace desde el Consejo de Medellín y usted como psiquiatra respecto de esta problemática, doctor Ramón Emilio? Bueno, al respecto, mañana a las 4 de la tarde en el Consejo de Medellín, con entrada gratuita, voy a dar una conferencia sobre el bullying, primer consumo y depresión en los alumnos y en los escolares, que es muy importante, porque es que el bullying, digamos que uno siempre dice el bullying ha existido, pero es que el bullying tiene una característica que cada vez es más evidente y es el que hace bullying
le está imponiendo al otro, se le está imponiendo, se le está mostrando como un ser dominante que apabulla al otro. Antes el bullying no se daba de esa manera porque es que tú le decías al compañerito, a la afuera nos vemos, pero es que te corría el riesgo que el compañerito también fuera más fuerte que tú. O sea, no había una imposición y una burla y un sometimiento al otro. Digamos que en esa medida hay un cambio porque el bullying es una acción deliberada para agredir y dañar al otro. Mientras que en las peleas que uno tenía a nivel escolar era una manera hasta de saldar las dificultades y uno seguía siendo amigo. Exactamente. Y uno seguía siendo amigo y no había una intencionalidad en el fondo tan dañina como la hay en el bullying. Porque hoy el bullying entonces termina con algo muy grave y es que, ya lo hemos visto, niños y niñas que terminan deprimidas y hasta con el suicidio. Hasta en el suicidio. Porque en el bullying hay varios componentes. En primer lugar, ¿quién hace el bullying? Cuando uno analiza a las personas que hacen bullying, encuentra que por lo general es la expresión de una patología familiar, encuentra que son padres que no tienen autoridad o padres que tienen una autoridad completamente intransigente, padres drogadictos, padres que ejercen violencia intrafamiliar, entonces ese niño y esa niña ha sido objeto de esa violencia intrafamiliar, padres ausentes, o sea, es una patología familiar. Sí. Y fuera de eso, el niño, la niña o el adolescente que hace bullying puede tener una patología personal, entonces esa patología personal puede ser un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, un oposicionismo desafiante, está estructurando, tiene problemas en el control de impulsos, puede tener incluso una depresión y la manifiesta a través de esa misma violencia. Hay muchos trastornos mentales que pueden expresarse desde ese muchacho o esa muchacha con el bullying, incluso una baja autoestima, crisis económicas al interior de la casa. Entonces, el victimario por lo general también viene siendo víctima de algo. Y quien es la víctima obviamente desarrolla muchos problemas porque casi que siempre el bullying se lo hacen sobre un defecto físico o psicológico que tiene, entonces se lo agravan, se lo hacen sentir mucho más mal, entonces la persona termina por abandonarnos el colegio o por deprimirse, por suicidarse, pero hay una cosa que también tenemos que entender y es que el bullying a veces lo hacen a la gente o a los niños o a las niñas por elementos positivos que tiene. El buen estudiante es objeto del bullying. Hasta las niñas bonitas son objeto de bullying, porque hay también... A mí me dio la impresión en estos días, doctor Ramón Emilio, por ahí terminando, que a la niña que agredieron en el INEM José Félix de Restrepo, a quien le pretendían cortar con un cuchillo el cabello largo, me dio la impresión, no sé, dije, la niña del cabello largo bonito negro, hacía azabache, esa genera rabia en la otra, entonces intentan hacer lo que pasó, que lamentablemente terminó con intento de homicidio. Claro, porque es que estamos pensando siempre que el bullying se lo hacen a quien tiene un problema físico, psicológico y quien está, digamos, en una condición de inferioridad. Pero también le hacen bullying a personas que tienen características positivas de inteligencia, de belleza, incluso de curiosidad, al que más pregunta en clase, al que más participa, entonces a veces es un le hacen problema muy bullying. general porque hay mucho resentimiento y mucha envidia, ¿cierto? Y mucha falta de responsabilidad de los padres para poder entender que quien hace bullying lo que está buscando es ayuda y hay que ayudarle. Ese es un tema de nunca acabar, pero que hay que enfrentar entre la institución, la familia, la sociedad y los medios de comunicación. Y los medios de comunicación sí que son muy importantes. Última, con respuesta corta, la red de madres preventoras podrían también trabajar alrededor del tema de prevenir el bullying, ¿cierto? Sí, esta red de madres preventoras la estamos construyendo para que las mamás sean personas que prevengan todo tipo de alteraciones en la salud mental, violencia intrafamiliar, bullying, embarazo en adolescentes, drogadicción, depresión y suicidio. Muy bueno haber hecho esta pregunta al final porque no es solamente para el consumo de sustancias psicoactivas, es para todos esos aspectos que rodean el futuro, así de sencillo, el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes, porque de eso que pase ahí, en la familia, en la escuela, en el colegio, depende que haya unos muy buenos ciudadanos. Muchísimas gracias, Ramón Emilio Acevedo, concejal de Medellín por el partido de la U. Mucha suerte, ojalá le vaya muy bien en su trabajo, porque vemos que si le va bien a usted, le va muy bien a la ciudadanía en estos temas tan delicados. Muchas gracias. Muy bien. Recuerden, otro ejemplo más, aquí está, un señor que se mete a la política, es psiquiatra, pero quiere hacer con su experticia,
con su habilidad especial, algo por la ciudadanía. Eso es la política. Y como él, hay muchos, pero muchos, para que no vayan a decir que 2.700 aspirantes o algo más al Congreso de la República no hay por quién votar el 11 de marzo. Vean, lean y escuchen y verán que sí. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche y regresa a las 9:30. A las 6:45, Cosmovisión Noticias, que regresa a las 11:15. Aquí se quedan ustedes con Comité de Gerencia. Sencillo. Chao, gracias.